Bueno, antes, Jimé, a ver si te parece bien, antes de Sí, meternos concretamente a ver qué dice el texto, simplemente explicarles algo. Nosotros ya repetimos esto varias veces, pero para que quede claro, ¿no? Eh, Como ustedes saben y como ya les dijimos varias veces, no existe como una historia objetiva, ni se puede contar una historia que pueda decirse objetiva como tal. Sí existen historiadores, cada uno de los cuales escriben, en nuestro caso de interés, sobre arquitectura, ¿no? Y cada uno de ellos seguramente se pueda acercar y pueda construir una historia mucho más sólida y objetiva en cuanto más evidencia presente, ¿no? Pero ahora, ¿qué quiero decir con eso? Ahora, más allá de la construcción histórica o del texto que ustedes puedan leer sobre la historia, existe una mirada, digamos, de la persona que construye la historia o de esa persona que está hablando de la realidad, en nuestro caso, de una arquitectura. Esa mirada está necesariamente, vamos a decir así, sesgada por lo que sería el marco teórico del autor. Es como, eh, entonces, ¿qué sería esa teoría? O bueno, sería una suerte de gafas, ¿no? Como anteojos que, a través de los cuales un historiador, en nuestro caso, o cualquier historiadora, lee o escribe su historia y, y en la que habla de determinado objeto, como hacíamos nosotros, una arquitectura. Ahora, ¿por qué nosotros y, eh, este año con la cátedra decidimos dar este texto de Debord? Porque, bueno, nos sirve para hacer como ponernos las gafas para entender a la historia sin ingenuidad y tener como la mirada que nos está proponiendo este autor que creemos es bastante acertada para el momento en el que vivimos. Es decir, para que puedan, a través de lo que les está diciendo este autor, entender determinados fenómenos de lo que es la historia de la arquitectura. ¿Está claro eso más o menos? Es para contextualizar por qué aparece este texto y ahora sí, cuando nos metamos concretamente a ver qué dice, sí vamos a entender para qué, ¿no? Jimmy, ayúdame porque la gente se queda callada. bueno. Perdón, amigo, pero yo necesito ir preguntando cosas más concretas. Quiero que nos cuenten un poco de lo que leyeron, que pueden tomar o relacionar con lo que estamos estudiando de eclecticismo. En relación a lo que habla Pedro de los puntos de vista según el contexto, según el autor, por un lado, pero ustedes también tienen otra mirada como de afuera, en la lejanía, que ahora, en este momento, en este contexto, podemos hablar del eclecticismo con otros ojos que no son los mismos de las personas que vivían en ese entonces, por ejemplo, ¿sí? O decisiones políticas, sociales, arquitectónicas en ese entonces, en la generación del 80, en relación al 2020. No es casual que hayamos decidido darles este texto de un filósofo que habla sobre un fenómeno, digamos, que no, que no es nuevo, que, digamos, él escribe en el 68, pero la vigencia de lo que dice no solo incluye lo que está pasando en la actualidad, sino que también mucho de lo que sucedió antes. Entonces, justamente se le da este texto para comprender y para tener como esa mirada, ese acercamiento, ¿no? Ponerse esas gafas que les decía recién. Ahora, hay que ver si están viendo nublado o si están viendo algo.
qué es lo que están viendo o qué relación pueden hacer entre alguna, mínimamente entre, no sé si algo de lo que leyeron o alguna de las citas que se replican en el práctico mismo y lo que alcanzaron a ver de eclecticismo. A ver, por ejemplo, en el capítulo 1, la separación consumada. ¿Qué nos pueden contar? O sea, ¿qué les quedó de ese capítulo? Hablemos entre todos y vamos a ir conversando entre todos. No importa si la embarran, pero digan algo, pues se quedan callados, no sabemos si estamos hablando entre Jimmy y yo solamente o qué. Y si no prenden las cámaras, les pongo ausente a todos, así les digo directamente. Se complica acá. A menos que me manden una nota de Gigaret o Fivertel que no tienen internet. O bueno, si están en el trabajo, claramente. A ver, pero, por ejemplo, si nos vamos al punto 30, dice, habla de, eh, ¿saben lo que quiere decir alineación? O entendieron a qué se refiere cuando dice espectador, por ejemplo? Hola. Chicos, Profe, de cada grupo necesito que me hablen del capítulo 1. Si no, no se puede dar la clase. profe, tomé, yo tomé una de las que pusieron en la consigna y lo relacioné. Es de la página 24, A donde ver. la frase que se toma dice que toda la vida de las sociedades en las que dominan las condiciones modernas de producción se presenta como una inmensa acumulación de espectáculos. Todo lo que era vivido directamente se aparta en una representación. Bueno, Y bueno, lo que yo le relacioné con respecto al contexto del... ¿Sí? Sí, para sí. Federica, una cosa. Fíjate, si querés repetir Sí. eso que dijiste y sobre todo, aunque no lo hayan Sí. leído, entendido, escuchen lo que acaba de decir y piensen que eso se puede llevar a cualquier plano, ¿eh? A ver cómo le siente inclusive en sus vidas. O sea, es grosso lo que acaba de decir. A ver. Bueno, con respecto al contexto del eclecticismo, lo que le relacioné es que como se menciona en el fragmento del texto, la vida se encuentra inmersa en una vivencia de espectáculo, que esto quiere decir que ya los edificios que antes tomaban un papel protagónico en la sociedad, que servían como medio para representar cómo se sentía el hombre o cómo se sentía la vida social, los conflictos sociales. Se utilizaba de esa manera, como una especie de anuncio. Y relacionándolo con esta frase, es como que utilizan el espectáculo para desviar esa atención y la arquitectura o el edificio pasa a ser solamente una caja que sirve como punto de encuentro de esa sociedad. Esa fue la relación que yo establecí. Está muy bien, Federico. En una clase que también está más abajo de la página 25, decía como que era una representación, a ver, voy a buscarla porque si no voy a decir todo mal, que es el corazón del irrealismo, Sí, de ahí la lo sociedad real, digamos, que, o sea, también tiene relación con esto que se dice, como que trataban de mostrar algo, pero en realidad en la sociedad estaba pasando algo totalmente distinto, digamos, y se me hace que era como más reflejo de la sociedad dominante, digamos, de aquellos que tenían las fábricas, de aquellos que eran jefes, y no tanto de la población trabajadora, digamos. Claro, vamos a entender una cosa, y eso a todos, ¿no? Lo que hace este escritor es hablar de un fenómeno que ve en la sociedad. Entonces va a publicar este libro y fíjense que el título ya dice mucho. El título del libro es La sociedad del espectáculo. Entonces va a comenzar a hablar
sobre este fenómeno que él percibe, no solo en el momento que escribe, sino que, como decíamos, es vigente aún mucho más en la actualidad, pero que también encuentra que tuvo origen ya en lo que sería la sociedad y lo que sucedía en el Renacimiento. Entonces, ¿cuál es el fenómeno sobre el cual escribe este filósofo? ¿Qué les parece a ustedes? Chicos, No importa, digan Que se cualquiera, aunque sea quiere, cualquier Puede verdura. ser sobre la que crisis, se- como que- la crisis social, digamos, o como la separación de la sociedad entre dos La polos. burguesía puede ser. Claro, el fenómeno, y acuérdense, siempre es súper importante el título, ¿no? Cuando uno lee algo, no es casual el título del texto o de cualquier libro que uno elige. Habla, dijimos, en primer lugar, de la sociedad y de qué, del espectáculo. Es decir, de un fenómeno, de lo que sería la mediatización de una sociedad, lo que va a llamar espectáculo. Ahora, ¿qué les dice a usted? Por ejemplo, en el punto 29 dice algo que nos puede ayudar a entender, básicamente, sabemos de qué hablamos cuando hablamos de una sociedad, pero lo que no terminamos de saber es de qué hablamos cuando hablamos de espectáculo. En el punto 29 dice, el espectáculo es una parte del mundo que se representa delante del mundo y es superior a él. ¿Se Con entiende? mi grupo llegamos como a la conclusión, digamos, que el espectáculo era lo que se quería mostrar o como lo que se quería vender, por decir así, pero que no era la realidad, sino que era algo como surreal o irreal, que era lo que querían mostrar, pero que no era eso, digamos. Es como la representación, como el reflejo. Ahora, lo que advierte este autor es justamente cómo esa representación, esa imagen que es reflejo, de repente comienza a adquirir mucho más importancia que el objeto el cual la refleja, es decir, que la realidad misma. ¿Se entiende? Y en este proceso, sigo leyendo, punto 29, el espectáculo es simplemente el lenguaje común de esta separación. De nuevo, ¿qué separación? Entre la imagen y el objeto, ¿se entiende? Entre la realidad y lo que se muestra. Ahora, de nuevo, en el marco de un fenómeno en el cual la representación de esa realidad comienza a adquirir mucho más importancia que la realidad misma. Es decir, lo que podríamos decir la apariencia, lo que se muestra, a punto tal de que la reemplaza. Entonces, si pensamos en el eclecticismo, qué más se les ocurre a ustedes, ¿no? Profe, está silenciado. Ah, sí, recién pasó una ambulancia, perdón. En relación a lo que estaba hablando Pedro y lo que habló Federico, ¿sí? Los dos párrafos que aparecen en los textos. Cuando hablamos de esta sociedad, de esta segregación, ¿cómo lo trasladamos al eclecticismo? Federico estaba hablando, no sé si todos pudieron leer, del punto 24. ¿Sí? Tranqui, Sol. ¿Cómo? No, que ahí Sol decía que estaba con baja tensión o no sé. Ah. Entonces,
todo era un espectáculo, qué era un espectáculo o qué vemos nosotros, o sea, todo el eclecticismo es un espectáculo o no. Y en relación a eso, apuntemos un poco más, ¿sí? Y afilemos la punta del lápiz. ¿Qué podemos hablar puntualmente? ¿O con qué aspecto de la arquitectura, del eclecticismo, a ustedes les parece que se relaciona más esto? Puede estar relacionado con lo que habíamos hablado Y yo en creo, clases profe, pasadas. Perdón. Que habíamos hablado, por ejemplo, de que el edificio se va a mostrar de una manera, pero sostenerse de otra, por ejemplo. Y el espectáculo vendría a ser la forma en la que se muestra el edificio, que en realidad no es Va por ahí, sí. como se sostiene, digamos. Federico, sí, justamente quería acotar eso, lo que dijo la compañera, porque, por ejemplo, el espectador o el usuario desde el exterior podía percibir, por ejemplo, el objeto arquitectónico de una manera y estaba cargado de algún cierto significado. Sin embargo, en la parte interior se empieza a desarrollar otro tipo de arquitectura, ya con elementos modernos como ser el hierro y el vidrio. Y en ese caso, por ejemplo, en la parte interior es como que no adquiere un lenguaje significativo. ¿No adquiere un lenguaje significativo? ¿Alguien más que pueda hablar sobre ese tema? Me parece bien cómo están organizando las ideas, porque son distintos puntos a analizar. Por un lado, por ejemplo, el aspecto social, que la vez pasada estábamos hablando de la Ópera de París, ¿se acuerdan? Entonces, cómo funcionaba eso socialmente, ese edificio funcionalmente estaba construido para ese fin, más que para ver una obra de teatro real. ¿Sí? Si hablamos de otro punto, Por la ejemplo, verdad... profe, ¿Perdón? en mi caso, me tocó analizar la Galería Victoria Emanuele. Ajá. En este caso, por ejemplo, en la parte de la galería que toma más importancia es la actividad que se realiza, que es el recorrido. Y es como que el edificio no adquiere mucha importancia y la gente se detiene más al mirar, a observar. En ese punto, Federico, ahora, después cuando veamos tu trabajo, podemos ver podemos ver un poquito sobre eso, porque también esa galería tenía otra función, que era integrar dos áreas urbanas. ¿Sí? pero entienden Sí. entienden lo que dice Jimena, que incluso llega como a, uno puede decir que hay como una impronta de este tipo de arquitectura que termina transformándose en escenario para la vida, muy entre comillas, del espectáculo, como lo que podíamos mencionar recién respecto de lo que pasa en la Ópera de París. Y concretamente, si nos metemos en la Ópera de París, del foyer. Tal cual. Y también estamos hablando de Francia, estamos hablando de París, no estamos hablando del eclecticismo en Corrientes, digamos. Después o sea, también hay que entender en dónde geográficamente estaba localizado, qué intenciones habían, ¿sí? Otro aspecto que, Federico, vos lo nombraste un poco, les voy a pedir al resto de los chicos que opinen, con el tema de los materiales, o sea, la sinceridad de los materiales. Podríamos hablar de ese punto también. De nuevo, por la necesidad de expresar un lenguaje arquitectónico puntual, se utiliza los materiales de una manera que sabemos hoy en el 2021 que los podrían haber optimizado mucho más. Claro, habíamos visto también una columna, por ejemplo, que tenía decoración
una columna de hierro que no la necesitaba y que sí se aplicaba, digamos, para mostrar este lenguaje, este espectáculo, digamos. Sí. O incluso, yo no sé si les pasó, a mí se me ocurren, porque bueno, cómo eso lo traducimos a lo que pasa o pasó localmente acá, por ejemplo, si pensamos en la arquitectura del eclecticismo en la región. Y pensaba recién, ¿no? ¿Qué se podría decir de eso? Y lo primero que se me vino a la cabeza, yo no sé si tuvieron la oportunidad de ver alguna foto histórica de ese momento, por ejemplo, de la época en la que se consolidó lo que sería hoy el centro histórico de Corrientes, con la plaza, con la casa de gobierno, la catedral. ¿Y qué idea les da o les dan esas pocas imágenes de época que se tienen, ¿no? Con personas, que yo, con galera, con ropa, con, no sé, una arquitectura con techos que son para la nieve, personas con ropa que no tienen nada que ver, que estaban a una cuadra, tenían el barrial ¿se entiende? Sí, camino de Sí. tierra, digamos. Y así, me parece que así se pueden establecer un montón de otras relaciones, ¿no? Pero básicamente es eso. Esa es la separación de la que habla el texto. Y ese es el fenómeno de mediatización que trata, ¿no? de hacer ver. ¿Qué otras cuestiones se les ocurre que podrían... ¿Quién puede leer alguna otra frase o alguna observación que haya anotado en el texto y lo seguimos hablando? A ver, del capítulo 2, por ejemplo. Ahora, alguien, a ver, en esto que hablamos de que existe una mediatización, digamos, una separación de la realidad, una imagen, y que esto va a ser como un fenómeno social, ¿no? Como la creación del espectáculo. Podremos decir, en el espectáculo va a estar la imagen como reinante de la escena, pero también va a estar el espectador, que gradualmente va a ir siendo casi toda la sociedad, ¿no? Que lo que va a decir de Borges y va a hablar de eso, ¿no? Entonces, ¿qué implica eso? Hablamos de un espectador, de una sociedad que está como expectante de lo que sería el espectáculo. Implica también algo que es súper importante, que es como una actitud respecto de ese mundo y de esa vida, digamos, que es una actitud, un espectador tiene una actitud respecto de la vida y pasiva, ¿no? A lo que sería una sociedad que transforma el mundo. Entonces, a mí me parece importante y sobre todo, yo les voy tirando algunas cosas para ver si se les ocurren otro tipo de relaciones, porque incluso lo pueden llevar hasta fenómenos, cosas que pasan ahora, todos los días, no sé, voy pasando, en el punto 30 dice, habla del espectador, ¿no? Y de cómo esta sociedad como alineada, es decir, de muchos espectadores que van en conjunto, que alineada al espectáculo, a la apariencia, vamos a decir, dice, cuanto más contempla, menos vive, más acepta reconocerse en las imágenes dominantes de la necesidad. Menos comprende su propia existencia y sus propios deseos.
díganme si esa frase no es terrible. O sea, piensen en ustedes ahora Actual mismo. y Sí, súper eso es actual. como muy moderno. Además, yo lo relacioné más con el tema de las publicidades, que lo que intentan venderte es una forma de vida, sobre todo en esa época también. Pero incluso ahora, piensen, yo no sé, no sé qué tan amigos de las redes sean, pero piensen cómo es el manejo de las redes sociales ahora. Claro, No lo que sé, se muestra, lo que no se quiere mostrar, tipo, nadie sube una foto fea a su redes, supongo que no muestre algo en un viaje o en algún lugar, digamos, o sea, pues siempre está en una palabra más hacia nosotros, digamos, como careteándola, digamos, en ese sentido. o lo que pasa en política, eh, o, o hasta cuando van a contratar una prepaga, o si quieren comprar una casa, cómo les venden la familia feliz, gringuito, con hijos, tipo, ¿no? Se trata de eso. Es como, sin embargo, sí, la vida como que corre por otro, ¿no? Fluye, es como por otro lugar. Sí, perdón, Franco. Sí, en el capítulo 1, en la parte, en el punto 24, que hoy lo empezó mi compañero, Sí. más adelante justamente quería hacer una acotación nomás que algo que dice que como yo lo resalté, como que me quedó grabado, digamos, que dice que aunque el espectáculo tomado bajo su aspecto restringido de los medios de comunicación de masa, que son su manifestación superficial más abrumadora, parece invadir la sociedad como simple instrumentación. Esta no es nada neutra en realidad, sino la misma que se convierte a su automovimiento total, como con respecto a esto que veníamos diciendo de cómo Ay, se te el cortó. Se congeló, Franco. Ahí. el 3G está, no sé dónde me quedé. Que dijiste esto Que, que veníamos diciendo. claro, Terminaste de leer. que hacía referencia a esto, digamos. Se le cuela. Se cuelga. Si querés apagar tu cámara, En Franco, igual el, sabemos que estás ahí. en el capítulo 9 también habla algo de eso con respecto a la ideología materializada, donde dice el espectáculo es la ideología por excelencia porque expone y manifiesta en su plenitud la esencia de todo sistema ideológico, el empobrecimiento, el sometimiento y la negación de la vida real. Es que justamente el fenómeno sobre el cual nos intenta hacer ver el autor es esto que decía Franco, ¿no? Y que resaltaba recién, es cómo, por eso también en el texto habla mucho del mercado, ¿no? Y de la burguesía, del capitalismo, bla, bla, bla. ¿No? Es cómo esto va metiéndose en todos los órdenes de la vida. Por eso que incluso podemos hablar como decíamos recién, de la prepaga a la arquitectura, del postureo de los políticos a las redes sociales, lo que compartimos cada uno de nosotros, ¿no? Va invadiendo todos los órdenes. Es como esta avanzada del sistema y del mercado a todos los ámbitos, ¿no? Esto es básicamente el aspecto de lo que acaba de leer Franco. Ahora, bueno, ¿alguien más? Ya como tiramos bastantes cosas, como ya saben por dónde iría. ¿Alguien más se anima a hacer alguna relación? Profe. Sí. Más adelante también vuelve a ser en el punto 28, vuelvo a decir, digamos, desde el automóvil a la televisión, todos los bienes seleccionados por el sistema espectacular son también armas para reforzamiento constante de las condiciones de aislamiento de las muchedumbres solitarias. Eso también, o sea, yo lo llevé hacia algo de la realidad, por ejemplo, no sé si está bien, pero como que también en ese entonces de la sociedad, digamos, pero también ahora,
se da, digamos, eh, Ay, Franco, te perdemos. Sí, iba bien. el internet me anda más o menos, perdón. Sí. No, nada, que también contribuye, digamos, a esto, digamos, de la segregación y la aislación social, digamos, de no tener ciertos recursos o también pasa mucho ahora, pues yo lo veo por lo menos, que uno tiende a aislarse, digamos, a todo esto y tiende a aislar a la gente por ciertos recursos o por cierta forma de ser o la misma tecnología en sí o todo esto que va avanzando, digamos, y que se nos impone a veces, tiende a generar seres más solitarios, digamos, como, no sé si yo lo tomé así también, no sé si está bien. Sí, inclusive, viste que ahí menciona el automóvil y eso. Eso Claro, me parece nos sirve para... Hace un rato hablábamos de qué es la estética, qué es la belleza y tal. Y entonces, eh, piensa en el mundo también y en las sociedades, y cómo las sociedades se rigen por un sistema de pertenencia. Y muchas veces, ¿qué sucede? Por ejemplo, en un momento en la modernidad, el hombre moderno tenía que tener un automóvil y determinados electrodomésticos en su casa, vivir de determinada manera. Se genera como esto, ¿no? Y también en el eclecticismo había que tener una arquitectura con determinado lenguaje para determinada propuesta, por ejemplo, o programa necesario, tenía que tener como determinado lenguaje arquitectónico para eso, ¿se entiende? Entonces, si no tenía eso, quizá el país no era un país eh, moderno, entre comillas, no tenía, ¿se entiende lo que quiero decir? Y lo mismo puede decirse que sucede en la actualidad y esto que decía Franco. Pero en realidad es todo un sistema, es simplemente eso, la nada misma, digamos, es un sistema que... Sí, Sol, perdón. No, decía que incluso una de las frases dice que el origen del espectáculo es la pérdida de unidad del mundo y la expansión gigantesca del espectáculo moderno expresa la totalidad de esta pérdida. También relacionado a esta segregación y aislación de la que hablaba Franco, o sea, la pérdida de... Sí, bueno, ahora, a propósito de esto que acabas de decir, tiro una pregunta y a ver si lo piensan. Lo dijimos varias veces en las clases que pasaron y lo dice este autor también en este texto. ¿En qué momento se consuma o se termina de consumar de manera más abrupta esta separación? Piensen, ¿eh? ¿En qué momento histórico? Creo que es más, lo dije en esta misma clase también. El texto nombra al barroco, ¿puede ser? Poco sí, pero no, lo dice más concretamente. Sí, es el mismo periodo, el barroco. Piensen, a ver, ¿en qué momento comenzamos a hablar de la perspectiva, de la arquitectura dibujada? ¿Qué periodo puede en el ser? Renacimiento. El Renacimiento, sí. Eso, y acá vamos a hacer una salvedad. Eso no quiere decir que desde el Renacimiento o incluso en la actualidad tengamos una arquitectura malísima o de mierda en todos los casos. No todos son shoppings o casinos, gracias a Dios. Pero sí quiere decir digamos, que va a haber muchos periodos en los cuales va a reinar este tipo de arquitectura separada, ¿no? Con muchas de las características que veíamos, que mencionamos respecto del eclecticismo, como por ejemplo, esto que decían, bueno, que se genera como más que algo práctico, funcional para la vida, se genera por un escenario para el show, o que decíamos que los materiales muestran ser de una cosa que no son, o que decíamos que los materiales muestran
funcionar estructuralmente de una manera en la que no funcionan. ¿Se entiende? En este periodo también vamos a tener buena arquitectura, pero sí vamos a tener, o sea, digo en este periodo de Renacimiento esta parte, ¿no? Pero sí que vamos a tener momentos como el eclecticismo en los que, wow, ¿no? O si se piensa en la actualidad. Ahora, avancemos. No tengo que hablar, yo tienen que hablar ustedes. A ver, de otro grupo que no sean Franco, ni Sol, ni Federico. Cuéntenos un poco, ¿qué frases les interesó? ¿Qué les llamó la atención? ¿Con qué pudieron conectar? O no sé si prefieren ir mostrando sus trabajos prácticos y en relación a eso poder hablar también de este texto. ¿El grupo 1 está? Yo voy tomando asistencia igual rapidito. ¿El grupo 2 se encuentra? Sí, profe. Bueno, ¿qué nos pueden contar? ¿Qué textos les tocó? Y coméntenos entre todos. Bueno, a mí me tocaron los últimos capítulos. Y ¿Perdón? que a mí me tocaron los últimos 2 capítulos. Uh-huh. O sea, sería el 6 y el 7 y llegué a leer el 8, pero como que el 6 y el 7 fueron los que mejor entendí, porque como que tenés que releer y para comprenderlo bien. En el capítulo 6 habla mucho sobre qué es el tiempo, de cómo es el tiempo con la mercancía, también de tipo cómo se empezó a vender ese tiempo a las máquinas y a la producción. Eso veía mucho reflejado y también tenía mucho que ver con la revolución industrial, más que nada. Y por Rosario, ejemplo, y dentro de ese, ¿nos querés leer ese o nos querés citar ese párrafo? Sí, justo lo tengo acá. Dice, leo el que más para mí tiene sentido con lo que estamos hablando antes o voy Sí, tipo... sí, el que te parezca que tenga más sentido en relación a lo que leíste. Bueno, el tiempo de la producción, el tiempo mercancía, es una acumulación infinita de intervalos equivalentes. Es la atracción del tiempo irreversible en que todos los segmentos deben probar sobre el cronómetro su igualdad cuantitativa única. ¿Lo puedes leer de nuevo? Sí. Un poquito más lento. Okay. ¿Todos están escuchando lo que lee Rosario? Dale. El tiempo de la producción, el tiempo mercancía, es una acumulación infinita de intervalos equivalentes. Es la abstracción del tiempo irreversible, en que todos los segmentos deben probar sobre el cronómetro su igualdad cuantitativa única. Uh-huh. Bueno, espera, vamos a hacer una aclaración primero. Sí. El tiempo, no sé, como todos saben, el tiempo como tal no existe, ¿no? Sí. Ahora, existe una convención respecto del tiempo. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que dice esta convención y qué entendés que nos está diciendo, cómo se caracteriza este tiempo del que habla? Y el autor lo caracteriza como algo mercantil, diría. Tiempo mercancía lo caracteriza. Uh-huh. Claro, es decir, un tiempo que está pensado para consumir. Uh-huh. Y también, yo no sé, por ahí si se prestan atención como en los detalles y las palabras que fue usando la compañera, que dice algo que es súper importante y que es que es un tiempo homogéneo, ¿no? Es un tiempo que cada fracción es igual a la que sigue. Es decir, un tiempo que es homogéneo, igual, todo el tiempo igual. Claro. ¿Cómo se puede trasladar eso a algún ejemplo?
De ejemplo que podemos hablar de eclecticismo y podemos hablar de la actualidad y puede opinar quien quiera. A ver qué se les pasa. A ver, piensen ustedes en su vida, no sé, hay veces que el tiempo que les pasa, no sé, no les pasa que se Se les me ocurre un hace, ejemplo, se me acaba de ocurrir que ahora, por ejemplo, hay una canción re famosa que literalmente habla sobre que me despierto, trabajo, vuelvo a dormir, me despierto, trabajo, vuelvo a dormir. Bueno, y vos nombraste hoy algo importante que tiene que ver con eso. Ujú. Sí. bueno, básicamente es como algo tan homogéneo y tan estandarizado, eso es lo que está queriendo decir, Ujú. ¿no? Que uno podría decir incluso que es vacío, porque una fracción es igual a la que le sigue. Y vos lo que estabas mencionando, me despierto, habla de casi como una Una repetición rutina, una repetición, claro. y de algo tan homogéneo, tan constante, tan vacío, que nunca pasa, que pasa y pasa tan igual que nunca pasa nada. ¿Se entiende? Ujú. Por ¿O ejemplo, no? encima esto se uniría con la otra frase que dice el espectáculo como organización social presente de la parálisis de la historia y de la memoria, del abandono de la historia que se erige sobre la base del tiempo histórico, es una falsa conciencia del tiempo. Como que vivimos engañados en que existe el tiempo. Aló. Es que existe el engaño es que existe un Ajá. tiempo homogéneo, que sea igual, ese es el Ajá. engaño. Porque o sea, piensen ustedes en su vida, no hay momentos en el que el tiempo se le pasa rapidísimo, Sí. otros que tienen como cierto déjà vu y que, no Ujú. sé, o que se les pasa más lento y se aburren, otros en que se sienten así como mencionaba, vaya, ay, otra vez, me despierto a las 7, voy al laburo. En el laburo no se me pasa nunca la hora. Salgo, Sí, o por ahí, inclusive en el trabajo, no se te pasa la hora porque no lo estás haciendo a conciencia y ya lo estás pensando Claro, con estás el celular en la automatizado, mano, ¿no? o estás en una clase y no estás conectado 100% con lo que se está hablando. Entonces termina siendo un no tiempo. Claro. Ahora, pensemos o tratemos de pensar eso en la arquitectura, ¿no? ¿Cómo ustedes piensan que se traduciría eso? Uy, sería ahora con todos los edificios que son vidrio, acero, hormigón, tipo, yo lo veo por eso. Eso lo que se dice el contemporáneo minimalista. ¿Y pero en qué sentido te parece a vos que pasa? Y que, no sé, yo veo tipo los edificios y las casas de ahora que son minimalistas, que son súper básicos, súper así, y parecen todas iguales, todas sin vida, sin, no sé, como que, claro, como que no tienen eso que antes se tenía, que cuando vos vas a un edificio colonial o a una iglesia, como que entras ahí, no sé, te acoge. A mí me sucede eso con la arquitectura, no sé. Y yo ahora la noto un toque vacío. También ahora, por ejemplo, hay otros arquitectos que, si bien eligen tonos más neutros y materiales más fríos, eligen darle a la estructura movimiento. Eso está bueno, cambia, digamos. Es como que juegan. Entiendo en esto que vos estás queriendo decir y me parece que está bien, es que de repente uno puede encontrar, vos decías, estas torres, toda vidriada, esta arquitectura sin personalidad, digamos. Claro. Que así como el tiempo en realidad no te genera ninguna sorpresa porque es siempre igual, aparece en distintos lugares, nunca tiene la impronta propia del lugar, nunca tiene nada demasiado propio, ni mucha personalidad de nada, y en la que pueden pasar cosas. Imagínate cómo sería vos recorriendo esa arquitectura, y sería lo mismo o quizás si ya recorriste una vez esa arquitectura, hasta qué sentido tendría que recorras otros 10 edificios que van a ser, sí, claro, si son todos iguales. Es como el tiempo del recorrido pasa, pero en realidad no pasa nada, porque ya está todo dado, ¿se entiende? Claro, sí. Ahora, sí. Y ahí sí estaría con la idea de que es homogéneo, estándar. También, profe, a mí me hace llevar, digamos, a la idea esta de que, tipo, si bien con algunos cambios, pero hay algunos componentes de la arquitectura que se vuelven a repetir, digamos, o la forma de hacer arquitectura se repite y es como que no hay, si bien cambian, como por ejemplo materiales
pero la apariencia es la misma, digamos. Como que busca repetir esto como si fuera que esa fuera la verdad, digamos. Que yo había leído una parte también que decía que no admite a otras, digamos, como que se presenta esta, sobre todo la mercancía, como una verdad única, digamos. Sí, pero pensá eso que estás diciendo en relación al eclecticismo, ¿no? Y cómo, tanto en Argentina como en Francia, qué sé yo, se apelan a los lenguajes de la historia, digamos, de la misma manera. Es justamente Claro, por eso la reflexión del texto. sí, sí, sí. Profe, No sé si fui claro, pero algo que quise... bueno, y Sí, ve, sí. con relación, o sea, al eclecticismo, lo que puedo decir es eh, que estaban hablando con respecto al tiempo que va a ser igual y cuantitativo en todos los sentidos. Se puede hablar con respecto a la materialización, que va a ser como una producción en serie del tema de la estructura que del hierro y todo eso. Y el eclecticismo lo que buscan en cada variante, como tapar eso sería lo que interpreto yo. Eh, sí, sí, incluso pensaba recién, piensen, yo no sé bien qué obra tendrá cada grupo que habrá visto, pero como muchos de estos materiales se traían incluso de los mismos lugares, y así como se traían acá, se llevaban a todo el mundo. Entonces de repente teníamos esta misma homogeneización, digamos, hasta en los materiales. Sí, con respecto a eso, en base al contexto, que había leído algo del eclecticismo, es como que un acuerdo entre la corona británica y con los países que, que tenían mayor extensión de tierra donde podían aprovechar mejor el tema de la materia prima, sería. Claro, ahora yo les pido, recién hablábamos de esta cosa que decía la compañera del tiempo, ¿no? Del tiempo espectacular, que es de lo que habla Debord, y mencionamos ciertas cosas de arquitectura. Después Franco hizo una bajada a lo que sería eh, o, eh, como la arquitectura del eclecticismo, si relacionamos con la cuestión del tiempo. Y yo les pido que comparen y a ver quién se anima a comparar qué diferencia encuentran respecto de lo que era la arquitectura medieval, por ejemplo. ¿Alguien se anima? ¿Se acuerdan cómo se trabajaba en el medioevo? ¿Cómo se construía, por ejemplo, una catedral gótica, románica? Que era prueba y error, puede ser. Sí. Y ahora ya estaba como todo planificado, digamos. Sí, pero acuérdense un poco más de esa época. Cómo funcionaban las sociedades, cómo estaba, o de haber visto películas o haber leído algo. Eso está bien lo que acabas de decir, porque imagínate el tiempo que te lleva a hacer una prueba, lo que te da un error, volver a hacer, es decir, que existía un tiempo dado, ¿por qué? En la prueba o en el error. Es decir, lo que había era un tiempo que estaba dado por la experiencia de equivocarse o de que le salga bien al estar construyendo las catedrales. Básicamente tiene que ver con eso. ¿Y qué queremos? Para darse el lujo de trabajar a prueba y error, hay que tener tiempo, ¿no? Pero imagínense que también ese tiempo, no solo de tenerlo, es un tiempo único y en el cual obviamente que el momento de error no va a ser el momento de que las cosas salgan bien. Es un tiempo que va cambiando, está sí o sí ligado a lo que se va experimentando. De ninguna manera sería lo contrario a un tiempo homogéneo. ¿Entiendes? Es decir, un tiempo vivo en el que se vive y está caracterizado por eso, por la experiencia de vivir el tiempo, en el que suceden cosas. Por ejemplo, se le cae una catedral, sucede algo.
O le salió bien el arco, siguen para arriba. Ahora, ¿qué más se puede decir sobre eso? ¿O qué más se puede decir? A ver, si piensen en las ciudades, o recorrer una obra de la Edad Media y recorrer una obra del eclecticismo. ¿Cómo sería esa experiencia? ¿Qué se les ocurre? ¿Tienen, a ver, vamos a tirar un poco, vamos a ver si nos acercamos. ¿Tienen en mente cómo sería una ciudad de la Edad Media? Si uno la mirase desde arriba, ¿no? Con callecitas, intrincadas. ¿Y cómo sería una ciudad, por ejemplo, de las que podemos encontrar en América, de trama con manzanas, en la que una manzana tiene lo mismo que tiene la manzana siguiente? ¿Y cómo sería? O piensen en una misma, eso que hablamos de, en este caso si decimos de ciudades, lo que sería una ciudad regular o una irregular, y qué pasaría si hablamos de una obra de arquitectura, y cómo se imaginan que sería recorrer, no sé, sea una obra de ese momento, como puede ser una catedral, o sea una ciudad. Diría, profe, que capaz se puede ver el avance, pero creo que es algo obvio, o quizás digo mal. Se puede ver la diferencia de población, porque las ciudades responden a las poblaciones de las personas. En la Edad Media no había la misma población que hay ahora en las ciudades. Quizás puedo ver de ese lado el recorrido que podríamos tener de una ciudad con otra. No sé si alguien tuvo la suerte de viajar o visitar algún país europeo y, por ejemplo, buscando llegar a algún museo o a algún bar o a lo que sea, o a la playa, preguntando el camino. No tuvo la experiencia de que el recorrido allá se mide en tiempo y no está especializado, no es como cada 3 cuadras. Ya te dicen, no, caminá 2 minutos. No sé si alguien tuvo esa experiencia. Bueno, alguna película que por ahí te dicen, estamos a 5 minutos de tal lado. ¿Por qué creen que sucede eso? Ay, me desespera un poco que estén tan callados. Siento que no están entendiendo nada. Bueno, contalo, Pedro. Sí, por favor, porque estoy tratando de pensar y no se me ocurre nada. Puede ser que sea porque como las ciudades no estaban planificadas, las calles se daban como de una forma orgánica en esa ciudad y entonces no se podía especificar bien. Sí, pero lo que tiene, y para mí lo fundamental y por qué es tan distinto y por qué lo traemos a comparación, es justamente porque recorrer una ciudad o una arquitectura de ese momento está ligado necesariamente a la experiencia de recorrer, ¿no? Al acto de ir caminando, qué sé yo. Y esa es la principal diferencia. Es lo mismo como cuando decía la compañera que sentía que ahora ve edificios que son todos iguales, de vidrio y tal, qué sé yo. Bueno, eso es como tiempo muerto, tiempo vacío, no sucede nada. Uno recorre esa arquitectura y no se encuentra con nada nuevo, no hay sorpresa en el camino, es como lineal.
pueden hacer una línea de principio a fin del recorrido y es casi recto. Lo mismo uno podría decir en algunas ciudades que están tan planificadas, o en el caso de las ciudades regulares, ¿no? Uno va 1 cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras, está medido en un tiempo homogéneo, no van sucediendo cosas en el medio, es casi lineal, no hay espacio, no hay lugar para la vida, ni siquiera para la sorpresa, es como del principio al fin, uno ya sabe el recorrido, y en el medio ¿qué pasó? Y no pasó nada. Y en cambio, en este otro tipo de ciudad irregular, o incluso en la arquitectura de ese periodo, sí, estaba necesariamente atado a lo que sucede en el medio, es decir, al proceso. Uno tiene que ir caminando, perderse por la ciudad, dar 3 vueltas. El recorrido nunca va a ser lineal. Y en el medio van a pasar un montón de cosas. En el acera hablábamos de la prueba y el error, que en el medio se te podía caer media iglesia, o 3 casas, o lo que sea, hasta que aprendían a hacer e iban construyendo, qué sé yo. ¿Se entiende? También en la arquitectura uno puede hablar como, o puede sentir esa arquitectura vacía, o esa arquitectura en la cual uno va sorprendiéndose y en la que van sucediendo cosas en la medida que uno la va recorriendo, ¿no? Volviendo a la construcción que estábamos hablando, por ejemplo, del medioevo, en relación a otros periodos, como quizás el eclecticismo, que sí, ya se traía materiales de otras zonas, se incorporaban arquitectos de otras áreas, se manejaban otros tiempos. Si comparamos con la realización de una obra hoy en día, hasta podríamos hablar con mucha nostalgia del eclecticismo por el cuidado que ponían en la construcción de las cosas, y gracias a ese cuidado se mantienen en pie estos edificios de los cuales estamos conociendo, ¿sí? O sea, cómo el tiempo, lo que, no sé si era Agustina que estaba hablando del concepto del tiempo y la relación con el mercantilismo, cómo de alguna manera se va perdiendo a medida que va evolucionando también. ¿Sí? Ahora, así como estamos tratando de hacer la relación del texto para con el eclecticismo, estaría bueno que incluso se fijen en lo que es la arquitectura actual y no dejen de contemplar eso. O qué pasa en las ciudades hoy en día, ¿no? El otro día, por ejemplo, más de una vez hablamos de, no sé, en Corrientes acaban de reformar y renovar, poner en valor el centro histórico. Y sin embargo, uno, con esto de la globalización, que yo, uno va a distintas capitales y se encuentra que son todas muy parecidas. O no sé si les pasó o de viajar, o aunque sea de ver en Instagram, que yo, todas las ciudades tienen su nombre escrito en algún lugar de la ciudad, así como encontraron Corrientes. Es como aparecen una serie de elementos que se repiten en todos lados. Es como, ¿dónde comienza una cosa que se distingue de otra si al final son todas iguales? ¿No? ¿Se entiende? Si tenemos las mismas letras de Corrientes en Salta, en Ámsterdam, ¿se entiende? Y piensen eso, y piensen en lo que pasa con la arquitectura del eclecticismo. Si tenemos los mismos elementos propios del lenguaje, históricos, digamos, en diferentes partes, y que van construyendo una arquitectura casi como si fuese con catálogo, ¿no? Para tal cosa va tal, para tal otra va tal. Y inclusive, es más, nosotros ponemos este texto a consideración, es para que lo piensen ustedes respecto de lo que hacen o lo que sucede hoy en día, qué sé yo, con los bloques de AutoCAD. ¿No termina siendo en parte también un poco así? No sé Claro, qué te les parece. optimiza el tiempo en ponerte a hacer cada cosa. Claro, pero termina siendo básicamente un collage de lo mismo. Es como termina siendo algo de nuevo, que
que pierde su impronta, su personalidad y que así va vaciándose de contenido para hacer solo una imagen representativa, digamos. Ese es como justo de eso, el fenómeno, de eso trata. O, no sé, ¿qué más se le ocurre a usted? ¿En qué otras cosas ven esto que le estamos diciendo? A mí me gustaría que nos vayan contando cómo avanzaron con sus trabajos y todo esto que se está hablando ahora del espectáculo, el concepto de tiempo, lo podamos ir viendo en sus obras. En sus ejemplos, digamos. Sí. ¿Alguien que quiera compartir el trabajo? ¿El grupo 3 está? Sí, profe. Bueno, cuéntenos qué obras les tocó analizar y cómo podemos hacer una bajada de todo lo que se está hablando ahora en relación a esas obras. Sí, yo hoy había hablado sobre lo que estábamos acotando del tiempo. Y a mí me... ¿Qué hora te tocó? Perdón. ¿Podemos compartir alguna imagen? Así ve el resto de los compañeros. Ah, no, las obras no. ¿Cómo no? No. ¿Qué ¿No obras, revisaron? profe? No. Bueno, ¿nadie de tu grupo puede mostrarnos alguna de las obras? No sé si hasta el resto de mis compañeros, profe. Bueno. Yo voy tomando asistencia, ¿sí? Grupo 4. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Bueno, Federico, vos hablaste un montón hoy. No sé si hay alguien más del grupo que pueda opinar. Yo, profe. Yo, grupo 4 también. Pasate, tenés que ir del grupo 9 para adelante, me parece. Yo tengo para compartir, profe, mi hora, pero el tema es que me quedé sin luz acá y estoy con el celu. Bueno, vamos a pasar al grupo 5 porque ustedes hablaron un montón y sé que están. Yo también estoy profe del grupo 4. Yo también estoy profe del grupo 4. Sí. Alejandro Alegre. ¿Quieren compartir alguna obra? Nosotros hicimos el análisis eso de los puntos del texto que estaban analizando hoy, pero no pusimos ninguna imagen, es como que desarrollamos el contacto que había entre los puntos y nada. Y después lo de la etapa 2 sí, también tenemos las obras analizadas. Bueno, muéstrenos la etapa 2. Dale. No sé si alguno de mis compañeros puede compartir porque yo estoy desde mi celu. Y que se vaya preparando el grupo 5, por favor. ¿El 6? Ah, no, el 5. Fede, Vale, ¿no tienen la compu? Yo estoy del celu del trabajo. Sí, porque decía que estaba sin luz. ¿Cómo? Están todos averiados acá en este grupo, me parece. Igual están hablando un montón. Pasemos al que Sí, sigue. dale. Grupo 5, ¿no? ¿Se encuentra el grupo 5? Bueno, grupo 6. ¿Ves? Esto se transforma en una cosa de vacío, ¿no? Vacío. Sí.
Es como Totalmente, pero prefiero que veamos rápido quiénes trabajaron, quiénes no, y así nos concentramos en la gente que quiere estar. ¿El grupo 6 trabajó en algo? Sí, podemos compartir las horas de la etapa 2. Ahí vamos. Sí, esas horas. Sí, hay que compartir. A nosotros en eclecticismo neobarroco nos había tocado el Palacio del Louvre. No sé si empezamos hablando de esa o... ¿Y el de América? Palacio de Paz. Ah, Palacio de Paz. Después también nos había tocado la Bolsa de Ámsterdam, Villa Victoria, la Biblioteca de Saint-Geneviève en París y la Casa Rosada. Bueno, acá, de paso, que se puede ver capaz eso que estábamos hablando hoy, de que capaz en una estructura de hierro no se necesita toda esta ornamentación y simplemente se aplica para poder expresar algo, digamos, ese lenguaje del que hablábamos hoy. Sí, tiene que ver con lo que se habló, ¿no? Del concepto del lenguaje, de qué queremos mostrar o qué se quería expresar en ese entonces. Claro. También hay que tener cuidado de que lo que se habla, lo que se hacía, o sea, hoy nosotros con toda la información que tenemos decimos no era necesario hacerlo, pero en ese entonces era su forma de construir, si no se sentía lo que vacío. conocían también, claro. Si no era como vacío, como incompleto, quizás significaba que sea precario, que después vamos a ver con lo que es Art Nouveau y después modernismo, que cambia totalmente lo que es la modernidad, digamos. Vamos a quedarnos con este edificio. Ah, bueno. No sé, creo que acá empieza, sí. Yo lo que quiero que ustedes trabajen en todos estos ejemplos es qué encuentran de eclecticismo en estas obras, ¿sí? En el aspecto funcional, en el formal, en el espacial, en el tecnológico. En cada uno de esos aspectos háganse esa pregunta para ver si están encaminados o no, porque si no, a veces vuelven a lo que es la descripción, que ya lo trabajamos un montón a principio de año, ¿sí? Y se pierde un poco qué es lo que queremos realmente mostrar o expresar gracias a estas obras. Pregunto también una cosa, en el práctico no les pedía que hagan algunos esquemas a mano o tal. En el punto 2, que es descripción, no. Ah, okay. Creo que es la etapa 4 eso. En la etapa 4, pide. Ellos no avanzaron todavía en el punto 4. Les hago una pregunta, a ver, y lo tiro así abiertamente, a ver qué piensan ustedes. ¿No les parece un momento en el que vieron lo que sucede ahora con, no sé, con determinadas arquitecturas como pueden ser los aeropuertos? Que uno va, y de nuevo insisto en lo que decía, hoy hablamos con la compañera, no me acuerdo cómo se llamaba, quién, que decía que es como todo igual, ¿no? Sea donde sea que vayas, inclusive si podríamos andar un poquito más y meternos con otros autores que ya comienzan a hablar de que toda esta arquitectura, este tipo, o lo mismo podríamos decir de los shoppings, o lo mismo, hay como una serie de arquitecturas que condensan en la actualidad como todas estas características.
Bueno, inclusive se habla en la arquitectura que son lugares, no lugares, ¿no? De tan homogeneizados, de tanto que han perdido su particularidad. ¿No les parece a ustedes o qué creen en relación a esta arquitectura del eclecticismo y uno y otro ejemplo que aparece en un país y en otro país con determinado lenguaje similar, con características que no tienen que ver ni con el clima? ¿Qué piensan ustedes? Ni con la gente, ni en cómo vive la Es gente. un copia y pego y que no se tuvo en cuenta otros aspectos de dónde se iba a ubicar esa obra. Sí, Dijeron, me gusta, lo copio, lo agarro, lo tiro. Lo construyo, sería. En ese sentido son casi un antecedente, digamos, directo de esta arquitectura que yo le decía recién, de que a veces lo que suele pasar en el shopping, que hay como Claro. elementos así, ¿no? Casi como collage. Sí. ¿Están todos de acuerdo en esto? Sí, también lo que hablábamos pero- las veces pasadas de las mansardas en Argentina, por ejemplo, que no tienen sentido y que se las ocuparon solamente para adaptar lo que quisieran adaptar, digamos. Bueno, y entonces, concretamente desde ese punto de vista, ¿no? Hablamos de un collage, de que fueron y tomaron ciertos elementos de la historia. Concretamente la pregunta que les hago ahora es, en esta obra que nos están mostrando, ¿qué elementos tomaron así, como casi por catálogo? Se me ocurriría, no sé si en alguna foto se ve, pero el pórtico con columnas, acá capaz, muy al estilo griego, incluso se parece bastante con la cúpula, el panteón. A ver si en alguna foto se ve. Ah, no, pero... No dije nada. O bueno, los arcos, de todas formas, capaz hay cosas que van cambiando. Por ejemplo, me acuerdo que en la clase, en esta obra en particular, se hablaba de que si bien se adoptan los arcos de medio punto, se utilizan luces que en la época romana, por ejemplo, no hubieran sido posibles y que ahora con los avances tecnológicos en cuanto a los materiales recién se pueden plantear, digamos. ¿Cómo funciona tradicionalmente un arco, por ejemplo? En relación al material y eso, de la arquitectura que conocen, que ya vieron de la historia. Trasladando los esfuerzos, digamos, hacia las impostas, me parece que se llamaban, esa parte del arco. ¿Qué tipo de esfuerzos aparecen en un arco, por ejemplo? Laterales, profe. Claro, Que van hacia los laterales. Claro, el esfuerzo de compresión que va hacia los laterales, ¿no? Y que eso tiene como una luz bastante acotada, determinada por eso también. ¿Y con qué materiales se los construía antes a los arcos? Con la piedra. Creo que con piedra. Con ladrillos. Después en la época romana se empezaron a hacer con argamasa también. Claro. Y antes, cuando vimos hispanoamericano, también vimos los arcos mayas y esos que se hacían con distintas piedras que había ahí. Claro, pero bueno, ven que hay como una relación entre el esfuerzo, el esfuerzo estructural, digamos, al que está sometido, lo que presentaba el material, digamos, y lo que se mostraba como en la arquitectura que determinaba un espacio, y ahora otra vez vemos como arcos metálicos, pero ya como que empiezan siguen siendo, ¿se entienden? Es como que tiene el mismo concepto, pero ahora se lo muestran de otra manera, digamos. Y fíjense cómo está de nuevo todo decorado y aparecen cosas, ¿no? De eso va, de cómo pierde como esa cosa que une todos los elementos, ¿no? Ahora es como apariencia por un lado, funcionamiento por otro,
el espacio, espacialidad por otro, simbología por otro, porque también si nos ponemos a analizar la decoración que aparece ahí, podemos hacer un análisis de qué elementos aparecen y por qué no otros. Es como a qué se quiere representar, por qué, bueno, porque te da estatus, porque eso representa, porque pertenece a tal clase social, a tal época de esplendor, ¿se entiende? Pero bueno, para poder hacer esa diferenciación es que justamente tienen que manejar al dedo, al dedillo, digamos, bien, cuáles son todos los elementos. O sea, si uno no conoce cuáles son los elementos del lenguaje, digamos, y de dónde van saliendo, difícilmente pueda decir que esto es una obra ecléctica, ¿no? O lo mismo si uno no sabe o no termina de darse cuenta que, así como hablábamos de un elemento, bueno, que una estructura funciona de tal manera y se puede hacer con tal material, y hay como toda una cosa que une eso, y que además se muestra eso, nunca va a poder terminar de entender que esta obra es ecléctica. Ahí en el práctico hay una pregunta que dice, ¿qué cambios aparecen respecto de lo que sería el clasicismo anterior? ¿Qué les parece, o les pareció a ustedes? Yo creo que en primer lugar, en cuanto a las dimensiones de los espacios, también por esto que mencionamos anteriormente, por el uso de otras tecnologías, creo que acá también se puede ver. A las dimensiones sí, me parece que es algo que está bien. ¿A qué otra? Ahí yo leí por ahí que mencionaban y es como a la cuestión de la iluminación, pero hay algo que es fundamental y que va a hacer que esto sea una arquitectura ecléctica, es justamente apelar a la composición con distintos elementos de la historia, ¿no? Eso tienen que tener bien. Jimé, ¿querés que veamos otro trabajo más? Dale. Gracias, Sol. No hay nada. ¿El grupo 7 nos puede mostrar algo? Dale, gracias Lourdes. Grupo 8. Profe, ¿Sí? grupo 4 ya tengo luz nuevamente, si quiero puedo compartir. Federico Leona. Vamos a esperar, ¿el grupo 8 está? Sí, profe, buenas tardes. Bueno, cuéntenos un poquito cómo avanzaron, qué obras analizaron. Ahí va ¿Cómo con podemos relacionar lo que mi compañera. Dale. Le vamos a mostrar la etapa 2.
Hola, profe. A nosotros nos tocó, Sí, contanos. la primera es la expansión del Louvre, Ujú. después la bolsa de Ámsterdam. Sí. Ay, no me acuerdo qué más. La biblioteca de... Bueno, esa no me sale el nombre. Y... Y el Palacio de Paz, ¿no? creo que sí, no, me estoy perdida y no estoy encontrando. Sí, ahí más abajo está el Palacio de Paz. Ujú. Bueno, ¿podemos hablar del Palacio Paz? Dos preguntas me interesaría hacer, más allá de lo que hayan hecho con el práctico. La primera es por qué piensan que el Palacio Paz es una obra ecléctica, y la segunda es, teniendo en cuenta el texto y todas las cosas que mencionamos al principio de la clase, es ¿por qué creen ustedes o qué relación pueden hacer con el texto y por qué creen que encontramos este palacio, por ejemplo, en la Argentina, ¿no? ¿A qué responde eso, no? ¿Qué características de la sociedad o qué encuentran? ¿O qué otro aspecto pueden mencionar? ¿Se entendieron las preguntas? ¿Por qué creen que esta obra es ecléctica? ¿Qué elementos la ubicarían dentro de estos parámetros que hacen al eclecticismo? ¿Qué elementos concretos de esa arquitectura? Y la segunda es qué relación pueden hacer con el texto, y ya dándole un poco de ayuda, bueno, ¿cómo explican ustedes qué les parece en esto que aparece un palacio con estas características en Argentina? Bueno, pueden opinar todos, puedo opinar toda la clase igual, ¿eh? No es necesario que solamente hablen los que están haciendo el trabajo. Pero no des más respuestas. Quiero ver si están entendiendo un poco, masticando, se están involucrando con los ejemplos. Bueno, ¿quién vivía ahí? Cuéntanos. ¿Un rey? ¿Desde cuándo hay palacios? ¿Por qué tenemos palacios en Argentina? ¿Cómo era la historia? ¿Dónde está ubicado? ¿En qué ciudad? ¿En qué área? Esto lo mostramos igual la clase pasada en Google, en Street View, ¿se acuerdan? Si me permite, profe, empezaron a traer y a construir palacios en Argentina porque querían empezar a crear una imagen de progreso económico en el país, de demostrar de que la Argentina puede ser un país europeo, digamos. Esa era la idea que querían transmitir con esta construcción. ¿Solamente eso? Porque si lo que vos estás diciendo se entiende como que si hubiese sido cualquier otro edificio que se necesitaba construir para dar una imagen en la Argentina. No está mal lo que estás diciendo. Pero ¿cuál es la función? O sea, ¿cuál es el programa arquitectónico? O sea, a mí no me tocó No importa. esta obra, pero... Todos deberían conocer las obras argentinas, ya se hablaron en clase inclusive. ¿Qué era? ¿Qué función tenía? ¿Era un hotel? ¿Era una embajada? ¿Era una casa? ¿Casa de gobierno? ¿Qué funcionaba ahí? Creo que como una villa puede ser, creo. Función ¿Cómo? residencial. O sea, Ay, perdón, se superpusieron un par.
que decía que había una función residencial hasta donde sabía. Exactamente, sí. ¿Y quién podría vivir en un palacio? Un palacete. En realidad, nosotros en Argentina, este edificio se llama palacio, pero palacios en Argentina no existieron, son más bien palacetes. Claro, debido a la trama se construían, digamos, era una de las dificultades que tenían para construir este tipo de arquitectura Sí. en Buenos Aires. Profe, Y era... ay, perdón. Me encanta No, sí, que se dice activaron, eso. me encanta que están todos funcionar. Perdón, tuve que ir un ratito, pero ya a mí me tocó hacer esta obra. Lo que yo tenía entendido es que trasladaron esta obra de alguna forma, o sea, el arquitecto, el dueño, perdón, la compró y la quiso trasladar acá a Argentina, pero como era un palacio y tenía dimensiones muy grandes, digamos, la tuvo que adaptar a los terrenos de acá, de ahí de Buenos Aires. Y el palacio, bueno, no era un palacio donde vivían los reyes, sino en este caso vivía una familia de élite y tenía como función, según lo que entendí, de como que tenía diferentes salones para recibir a diferentes personas, digamos, en diferentes eventos. Está bien lo que dijiste, pero bueno, la pregunta es, ¿por qué la familia termina para hacer su residencia? Imagínate como que vos ahora te compres el palacio de Mickey, de Disney, y te lo haga acá en Corrientes. Sí. Bueno, ¿por qué esta familia terminó como, ¿no? ¿Y qué relación para con el texto se puede hacer y en relación a todo lo que estábamos mencionando? A mí me interesaría que hablen con un poquito más de precisión también. ¿Quiénes vivían ahí? O sea, es una clase elite, pero podríamos ajustar un poco más. Puede ser, profe. Porque todo eso nos permite recrear la situación, si no es muy general y la elite puede vivir en una casa suburbana, pero estamos hablando puntualmente de esta obra, entonces traten de ser más específicos. Que fue Era un construida lugar para... vacacional. Fue construida para Camilo Paz, profe, que fue un diputado nacional en la provincia y estaba a cargo de la embajada con París, digamos, en un momento puede ser. Tenía relaciones, podría ser que ese vínculo, digamos, del propietario con sus funciones, digamos, de diputado y embajador, Exacto. haya traído eso que vio en otro lugar y capaz que sintió propio, no sé. Está bien, pero además acuérdense de las cosas que habíamos mencionado en la clase anterior del contexto. ¿Cuál era el contexto de este momento, ¿no? Cómo el país, en qué modelo se situaba, a qué quería parecerse el país, ¿no? Sí. Bueno, haciendo una aclaración, haciendo más hincapié en eso, digamos, el país se encontraba en un modelo económico agroexportador, digamos, y tomaba como ejemplo, fue lo que yo encontré al analizar a Argentina un poco más, digamos, que como que veían el ideal en París, en Francia, digamos, entonces, y a la sociedad que era moderna y progresista. Eso que está diciendo está bien y es un poco lo que estábamos tratando de preguntarle a la compañera que está compartiendo, porque no solo que la ciudad quería, Buenos Aires en este caso, quería parecerse a París, el país quería ser Europa, entonces aparecían este tipo de obras, sino que la sociedad también, la gente quería vivir en este tipo de arquitectura. Claro. Esto situado en el medio de la Pampa, o sea, allá, quiero decir, ¿no?
Sí, sí. Entonces, también pensemos como las cosas que decíamos del texto, como en este caso una imagen de lo que podría ser el mundo moderno, avanzado, una familia pudiente. ¿Dónde vive una familia pudiente? En un palacio, no importa, listo. Bueno, hacemos un palacio acá en Buenos Aires, es como otra vez. No importa la realidad, no importa lo local, no importa las características del lugar, importa que una familia feliz, pudiente, diplomática y en un país moderno, progresista y tal, de modelo liberal, digamos, vive y se representa con este tipo de arquitectura, ¿se entiende? Sí. Ahora, estas cuestiones incluso podemos verlas un poquito más en la obra. ¿Alguien sabe cómo se organiza, por ejemplo, la planta funcionalmente? A ver cuántos pisos tiene, cómo se organizan los planos, cómo es este tipo de arquitectura, cómo funciona. Áreas servidas y sirvientes. ¿Qué es el piano nobile que se conoce? O plano noble. ¿Cómo aparecen en este tipo de obras y por qué? ¿Qué les parece a ustedes? A ver, a los que estuvieron viendo estas obras, ¿no? Si vemos un corte, ¿cómo se distribuyen las funciones? ¿En qué planta aparece cada una de las funciones? Bueno, a ver quién se anima. Se supone que estuvieron analizando y que conocen al dedillo esta obra. Bueno, ¿cómo funciona? ¿Cómo sería un corte? ¿Dónde están las funciones? O en la fachada, si quieren hablar de la fachada, porque esto también va a condicionar la fachada. Para acotar, o sea, sobre lo que se ve ahí en el plano que está presentando, es como que todos los locales se desarrollan sobre una misma línea. O sea, sobre ese eje en forma de pasillo sería. Sí, pero ¿tiene una sola planta el edificio? Tiene 3, digamos, planta bajo, primer piso y segundo. Y bueno, ¿y cómo funcionan esos 3 pisos en relación? En la primera Y planta se comunican están... mediante el... Ah. Perdón. No sé quién está hablando, Andrés o Federico. Le estaba a decir que en la primera planta estaban los salones y áreas de estar. En la segunda, en el primer piso, digamos, están es como más natural, y en la segunda planta estaban los dormitorios. ¿Qué sería más natural? Chan. Bueno, yo no sé, a todos los que en teoría hicieron el análisis del punto 2 que saben de esta obra, los echamos, Jiménez, ¿ya? No, a ver, yo siento que hoy nadie, nada, no sé, casi el 80% de la clase no solo que no participa, sino que no lee, no ve las clases. Dos cosas quiero decir. Ustedes no van a poder resolver hacer un ejercicio mínimamente a un nivel de aprobado si no leen, si no ven las clases teóricas, ¿sí? Y si no se Entonces toman en serio el análisis de la obra. Termina de nuevo siendo una descripción que está el salón a la izquierda, el salón a la derecha. Eso a nosotros no nos importa.
Pero ni Nos siquiera tomamos, lo terminan de escribir bien, porque cosas fundamentales evidentemente no las están viendo. yo lo Ese es que el quiero tema. como comentar, más que nada, de una forma madura, todo este texto que se habló hoy al principio y todo lo que ya se entendió y lo hablamos muchísimo en la clase pasada sobre el contexto, la generación del 80, toda esta cuestión crítica de qué estaba pasando a nivel político, lo bueno, lo malo de ese periodo. Entonces, cuando me empiezan a contar de que es un edificio, que es una residencia, me parece, por ejemplo, si empezamos a analizar el aspecto contextual de la obra, puede ser una nota de color, pero que la persona que vivía ahí era el fundador del diario La Prensa, que era uno de los diarios más importantes de Argentina en ese entonces, o sea, en el 1880 y pico, embajador de Argentina en París. ¿Se haría una casa italiana? ¿Se haría una casa chorizo? Primero. Por otro lado, su clase social era de la aristocracia. Claramente se va a construir un palacete en una de las zonas más ricas de Buenos Aires. Pero además, ¿cómo funcionaban tipológicamente y se No, organizaban? eso en el aspecto contextual. Entonces, vamos a ir ajustando un poco por qué eclecticista esta obra en relación a lo contextual. ¿Sí? Y ahí tienen un montón más para hablarnos. Cuando vamos a funcional, por ejemplo, lo que preguntaba Pedro de los niveles, si ustedes ven la fachada y vamos viendo qué función cumplía cada nivel, había un subsuelo, el piano nobile. El piano nobile es un concepto muy importante que aparece en este periodo. Ese plano noble, ¿estaría ahí la servidumbre? ¿Pasaría por ahí la caballeriza? ¿Qué función tiene? ¿Quiénes viven ahí? ¿Quiénes viven en el piso de arriba? ¿Quiénes viven en el altillo? ¿Qué estaba pasando? Es muy básico decir que Entonces todo va de la salón, mano de la sociedad. Están respondiendo la función, pero de alguna manera va de la mano de una cuestión social, de una cuestión funcional. es muy ¿Tiene básico entrada de decir, caballo o no? ¿Qué existía? ¿Cómo? O sea, si estamos hablando de la función, había un parque. ¿Qué función tenía ese parque? ¿Qué función tenía ese gran acceso de doble altura, trabajado de hierro, con todo lo que estamos hablando de la sociedad del espectáculo? Va por ahí la cosa. Ya todo lo que era descriptivo ya lo aprendieron a hacer el año pasado y un poquito fuimos bastante flexibles con el primer trabajo, pero ahora no. Si analizamos, por ejemplo, de una cuestión formal y vemos esa planta, lo que también se hablaba de todas estas cuestiones de la academia, de la forma de diseñar en ese entonces, era una composición, era de alguna manera un rompecabezas. Y de nuevo podemos relacionar con este texto que lo leímos. Y de nuevo podemos relacionarlo con la actualidad. ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Ustedes cómo diseñan en taller? ¿Diseñan realmente a conciencia en relación al entorno, en relación a miles de aspectos? ¿O termina siendo una composición de una revista Suma, de una revista 1 en 100, de la revista de la que sea? ¿Sí? Entonces, vayamos apuntando ahí. lo que quiero decir es que esto, detrás de esta obra que no saben mucho y detrás de todo lo que estamos tratando de decir, hay un modo de hacer arquitectura, hay un modo de hacer las cosas. Y eso es lo que tratamos de poner como en evidencia, ¿no? Por eso Jiménez les habla de, bueno, ¿cómo hacen ustedes las cosas? ¿Cómo están haciendo taller? ¿Qué ven, no? ¿Cómo ven que se hacía en este momento histórico del eclecticismo? Hablamos de lenguaje arquitectónico. Siguiendo en el aspecto formal, estoy yendo así por aspecto. El lenguaje arquitectónico, para el trabajo necesitamos precisión. Nos describen cada uno de los elementos, qué era un almohadillado, qué era una mansarda,
de qué estaba construido, ¿sí? Tecnológicamente, de nuevo, hablamos de la tecnología, se mostraba, no se mostraba, cómo se mostraba, porque responde a un tipo de función. Responde a un tipo de época, responde a un concepto academicista, de ahí viene la palabra, viene de las academias. Y de nuevo, esconder el hierro en tales programas arquitectónicos, en otros se mostrará un poco, pero ponemos flores, florcillas, ponemos tal cosa. ¿Sí? No quiero ver estas plantas que realmente no están trabajadas. Y también me preocupa que del grupo uno solo pueda hablar a esta hora, chicos. Jimé. ¿Se entiende para dónde estamos apuntando el trabajo? Sí, profe. Profe, una consulta. ¿Puede ser que eso de la organización de la planta y demás sea, en la clase nombraban algo de la relación con las mezquitas españolas, digamos, cómo era la organización, de los accesos y que tenían un patio, el patio delantero frontal y el trasero y cómo se suprimen? ¿En esta hora puntualmente? No, en esta hora puntualmente no se ve tanto, digamos, pero hay otras, como la estación de Pero lo retiro. que pasa, Franco, es que no podemos generalizar, porque sí van a haber algunas plantas van a haber algunas obras que sí se toma mucha arquitectura española y musulmana, digamos. O sea, todo lo que Pero- sea de los moros. Pero en Sí, esta y no. se va a ver un montón en Corrientes, se va a ver mucho en Argentina. Pero hay muchas variantes a analizar. Una En cosa que esto- para mí es importante es preguntarse de dónde, en este periodo aparecen los arquitectos, se sabe quiénes son, se sabe su procedencia. Entonces esa es una buena pista para entender un poco más cómo pensaba ese arquitecto. ¿Sí? A veces hubieron obras como el Teatro Colón, la Casa, ya hablamos de esto, la Casa de Gobierno, la Casa Rosada, que fue construida por varios arquitectos. Entonces se va a ver la impronta de cada uno. En este caso puntual es un terreno muy particular porque es en una esquina, entonces se resuelve de una forma muy particular. Hay un documental de este edificio en el canal Encuentro, lo vi hace muchísimo tiempo, pero estaba bueno porque explicaban bien cada parte, inclusive todo el paisajismo después, que de alguna manera es este paisajismo francés, de nuevo, o sea, como realmente queriendo aparentar lo más que se pueda a Francia. A mí lo que me gustaría nomás es recomendarles que vuelvan a completar la descripción y el análisis que deberían, a que vuelvan a leer el texto, y a propósito del texto y de muchas de las cosas que estábamos diciendo, es que simplemente que piensen, ¿no? Y sobre todo en relación a lo que pasó hoy en clase. En un momento hablamos de este tiempo espectacular y lo que sería el tiempo muerto, el tiempo vacío, es decir, el tiempo en el que no pasa nada. Bueno, el no pasa nada es hacer un trabajo que no diga nada. El tiempo muerto, vaciado y que no tiene sentido, que da lo mismo, es el tiempo de una clase, por ejemplo, en la que todos se quedan callados o calladas. O de una cursada, una materia que la terminás de cursar y no te quedó nada, que no te sirvió, que no te deja nada. Entonces, en eso también hay un modo de hacer las cosas, digamos. Es como, ¿viste? Lo que da igual, total, no queda, ¿no entendés? No te deja nada, da lo mismo si vas, si no vas, si escuchás, si no escuchás, si lees, si no lees, porque no te queda, ¿no? Es tiempo muerto. Bueno, traten de pensar eso, por eso les digo, vuelvan a leer el texto y fíjense a conciencia en lo posible cómo se están tomando el cursado de la materia, cómo se están tomando el tratar de hacer los trabajos prácticos,
cómo se están tomando las cosas, ¿no? Cuando se conectan a la clase. Si van a estar conectados y así inmóviles como meramente como espectadores, por ahí mejor ni se conecten, si total, parecería que da lo mismo. ¿Se entiende? Fíjense y estaría bueno que aprovechen para reflexionar sobre esas cosas también, ¿no? Porque incluso ahora son cuestiones que podríamos rescatar para todos, ¿no? Sí. Bueno, y el trabajo, la etapa 4, esto lo tienen que hacer a mano alzada, todo lo escrito y lo gráfico. Las consignas son: expongan una breve conclusión destacando narrativamente aspectos contextuales que diferencien y asemejen las 3 variantes del eclecticismo europeo y eclecticismo argentino, según las características expuestas en la etapa 2. Para ello deberá usar la obra descripta y analizada en la etapa 2 y graficar los aspectos observados comparativamente, comparando aquellos en los que se asemejen o diferencien los casos europeos con los casos argentinos. No realizar cuadros comparativos. O sea, analizan la obra que les tocó analizar en la etapa 2, van a graficar los aspectos observando comparativamente aquellos en los que se asemejen o diferencien los casos europeos con los casos argentinos. La idea es que ustedes puedan ir comparando, bueno, esto pasaba en Europa, esto pasaba en Argentina, en relación al contexto. Y el punto 2 habla sobre la constelación. ¿Se acuerdan del concepto de constelación que lo hablamos bastante? ¿Sí o no? Chicos, les consulto porque para saber si lo tienen fresco ese concepto. No estoy viendo las caras porque estoy leyendo, así que avísenme, por favor. Bueno, supuestamente sí, porque nadie dice nada, así que sí, no imaginen. Selecciona una obra contemporánea cualquiera, puede trabajar con alguna de sus obras usadas en el trabajo práctico integrador. ¿Qué relación encuentra entre los conceptos de Debord, las obras eclécticas descritas y analizadas y la producción arquitectónica actual que pudo observar en el trabajo práctico integrador de taller? ¿Tienen claro esto? En relación a todo lo que hablamos. Bueno, Jimé, terminamos porque ya estamos, que nadie habla. Bueno, gracias. Sí, yo quiero saber, paren. Yo quiero terminar de tomar asistencia. ¿El grupo 9 está? Sí, profe. Bueno, ustedes, Sí, profe. todos los grupos que no hablaron, el grupo 1, el 2, el 3, el 5. Profe, yo soy del grupo 2. Grupo 2. Sí, bueno, pero no estamos, o sea, yo hoy nombré los grupos para que participen y es una cuestión conceptual lo que estoy anotando, no asistencia. Les voy a pedir a todos estos grupos que se les nombró y no participaron, que se preparen para la clase que viene, ¿sí? Y gracias a los que participan siempre, que son básicamente los mismos, porque si no, es terrible esto. Sí. A los y las que participan. Profe, le consulto, ¿ya establecieron una fecha para el segundo parcial o todavía no? No, porque estamos viendo, parece que hay un feriado, entonces estamos ajustando eso, ya se les va a comunicar en el aula virtual. Ah, ok, gracias. La próxima clase, Jimé, decime si entiendo bien, pero me parece que es la última que vamos a tener de corrección de este práctico y Sí. después ya está la entrega. Exacto. Nada.
A ver, para nosotros los prácticos son muy importantes porque como ustedes simplemente están trabajando con 3, 4 obras, si compartieran, el resto de los compañeros pueden empezar a ver otras obras que no las están estudiando ahora mismo, ¿sí? Entonces la idea de compartir también significa que el resto pueda aprender. Si nadie presenta nada, nadie ve nada y ustedes se van a quedar con 2 obras estudiadas en un periodo que fue muy importante. Claro, es como poner en común y si todos ponemos en común cosas, se construye algo mucho más rico, ¿no? Múltiple, a todos les sirve. Pueden hablar de varios ejemplos, pueden ver cosas que no están viendo. Y que quizás sea esta la única vez que tengan la posibilidad de ver, ¿no? Porque, no sé, no van a tener 3 historias más. O van a tener una y en la que no hay periodos que ni los vuelven a tocar. O sea. Sí. Bueno, chicos, nosotros les pusimos en el trabajo práctico que la preentrega es el lunes 1 y la entrega final es el 8 de noviembre, ¿sí? Así que esperamos que suban los trabajos al aula virtual el 1. Es decir, van a subir el 1, vamos a hacer y trabajarse una puesta en común el 4 y después el 8 va a ser la entrega final, van a tener tiempo de corregir. Así es. Dale. Bueno, muchas Dale, gracias. profe. Muchas gracias. Bueno, Nos profe, vemos. gracias. Chao, hasta luego. Gracias, profe. Muchas gracias.